Hola, hola amigos, bienvenidos a su programa Salud Integral NAMPOR. Hoy tendremos la presencia de un destacado profesional en salud, el doctor Luis Alberto Neira Arismendis, médico cirujano, especialista en endocrinología. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí en TV Hoy para el Perú y el mundo. Mi nombre es Luis Alberto Neira Arismendis, soy médico endocrinólogo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Soy director del Instituto de Diabetes y Endocrinología Las Américas. En esta oportunidad les voy a presentar el tema células madre para salvar de amputaciones a una persona con pie diabético. El pie diabético es una complicación de una persona con diabetes caracterizada por una lesión multifactorial en su pie. Esto está asociado a lesión en los nervios, en la circulación y en la mayoría de casos en infecciones. Existen nuevas tecnologías poco utilizadas, por lo que existen altos costos, frecuencia de amputaciones y alta mortalidad. Depende el sitio de la amputación para saber qué mortalidad tiene. Cuando la amputación se da en el pie, la mortalidad es 40%. Si es por debajo de la rodilla, 70%. Y si es por arriba de la rodilla, 90% de mortalidad. Las células madre son parte de las nuevas tecnologías que permiten aumentar las tasas de curación y reducir las amputaciones. Las células madre se pueden diferenciar en uno o varios tejidos. Puede ser células embrionarias o células madre adultas. Las células madre embrionarias son obtenidas del blastocisto al quinto o séptimo día de la fecundación. Tienen mayor capacidad de diferenciación, pero menor seguridad. Porque lo que sí se usa son células madre adultas. Estas son obtenidas después del nacimiento y principalmente de la médula ósea. Pueden ser obtenidas también de sangre periférica, de tejido graso, de células epidérmicas, entre otros tejidos. Tienen menor capacidad de diferenciación, pero mayor seguridad. Es decir, te pueden dar a un tipo de tejido, pero son más seguras. Como son autólogas del mismo paciente, realmente no hay problema con que vaya a haber rechazos, ¿no? También infecciones. Se pueden reprogramar en células embrionarias. Esto es lo más importante, porque a partir de una célula madre adulta se puede obtener una célula madre embrionaria. En el primer premio Nobel de células madre trató sobre células embrionarias y que se podía detener el cáncer con las células embrionarias. Pero en el segundo premio Nobel de células madre se mostró que se podría transformar, reprogramar una célula madre adulta en una embrionaria por medio de uno de los primeros estudios que se realizó con células madre. A los dos grupos con pie diabético se les dio tratamiento convencional, pero a uno además se les dio células madre. Y en la curación de la úlcera, 77% curó el grupo de trasplante versus 39% el grupo convencional. En las amputaciones, 0% de amputaciones en el grupo con células madre y 35% de amputaciones en el tratamiento convencional. Aquí se ve en la parte superior antes de las células madre y aquí en la parte inferior después de las células madre, mejor circulación. 6 metaanálisis muestran en la mayoría beneficio en la curación y reducción de amputaciones. En el único que no hay tal beneficio, pero sí hay mejora del dolor, del índice tobillo-brazo y de la tensión transcutánea de oxígeno. Aquí vemos una paciente de 90 años con poca circulación en sus piernas y vemos que tiene una lesión necrosada en el extremo distal del pie. 7 meses recorriendo múltiples médicos y no curaba la úlcera. Se le dio tratamiento con células madre y en 6 semanas se observó la curación. Otro paciente con destrucción del dedo y parte del pie, destrucción del hueso también, después de la limpieza se aplicó células madre y recuperó su dedo. Aquí el paciente haciendo ejercicios después de su recuperación. Otro paciente con destrucción del pie, necrosis, gangrena, también en la pierna, hasta la mitad de la pierna,
¿ya? Después de la limpieza se le aplicó células madre y el paciente recuperó hasta los dedos. Después el paciente empezó a hacer sus ejercicios y sigue hasta ahora caminando. Ha presentado algunas recurrencias, pero todas han sido curadas. El paciente está actualmente trabajando junto a su familia. Otro paciente que tiene necrosis de los dedos del pie, de la planta, se le limpia toda la necrosis y se le aplica células madre y se recupera también. Otro paciente, destrucción de la cara lateral del pie con destrucción del hueso, se le aplica células madre y se recupera. Este paciente durante la pandemia tenía destrucción del talón, se le aplica células madre y se recupera. Conclusiones. Las células madre adultas en el tratamiento del pie diabético son procedimientos prácticos, seguros y efectivos. Las evidencias sugieren que se puede contribuir significativamente a reducir las amputaciones y por tanto la mortalidad. Muchas gracias. Miguelito Barraza, fuerte las palmas, bienvenido. Muchas gracias. No, aquí estoy con mi compadre Manuel Portilla, ¿sí o no? Lo máximo, mi compadre. Bueno, estoy muy contento porque después de tiempo recibo uno de estos lindos premios, y sobre todo un reconocimiento pues a tantos años de vida artística y sobre todo los sufrimientos cuando no me pagaban. Gracias a todos. Fortísimo aplauso para Miguelito el Chapo Barraza. Ay, ay, ay. El quero de oro brilla con luz propia, el quero de Manuel Portilla. Institución Educativa Privada Alborada te invita a formar parte de su gran familia educativa. Matrícula abierta 2026, para inicial, primaria y secundaria. Educar para la vida es nuestro compromiso. En el nivel inicial, tus hijos crecen en un ambiente cálido y seguro, fortaleciendo su desarrollo socioemocional, con psicomotricidad, talleres creativos y aprendizajes significativos. Talleres de robótica, expresión artística, tutoría y formación en valores. En primaria y secundaria, ofrecemos preparación integral universitaria, con talleres de robótica y expresión artística, para desarrollar todo su potencial. Visítanos en Manuel Candamo 253, Lince. Informes al 939-654-446. Trae este volante y por tu matrícula recibirás un descuento. Válido para estudiantes nuevos. Institución Educativa Privada Alborada. Matrícula abierta 2026. Educar para la vida. Sopeximax, Sociedad Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Entidad científica, que reúne a especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de la odontostomatología, encargada del tratamiento quirúrgico de la boca, los maxilares y el sistema estomatognático. Promovemos atención quirúrgica, especializada, ética y segura, para la salud integral de nuestros pacientes. Síguenos. Web www.sopeximax.org.p. Facebook, Sopeximax. Instagram, @Sopeximax. El pie diabético puede prevenirse si seguimos cuidados simples todos los días. Usa zapatos amplios, cómodos y adecuados, de preferencia indicados por tu médico. Utiliza medias de algodón y evita caminar descalzo. Lava tus pies diariamente con agua tibia y jabón, sécalos bien, especialmente entre los dedos. Si tienes resequedad, grietas o callosidades, usa cremas hidratantes. Corta las uñas rectas con limas descartables y, si es necesario, acude al podólogo e informa que eres diabético. No uses adhesivos ni esparadrapos directamente sobre la piel. Revisa tus pies todos los días y busca atención médica inmediata ante cualquier herida, ampolla o signo de infección.
Además, controla tu glucosa, presión arterial, colesterol y peso. Recuerda, prevenir el pie diabético puede evitar amputaciones y salvar tu vida. Bienvenidos a su programa Salud Integral NAMPOR, aquí en TV Hoy, como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Alberto Neira Arismendis, médico cirujano, especialista en endocrinología, con más de 32 años de experiencia profesional, magíster y doctor en medicina, director del Instituto de Diabetes y Endocrinología Las Américas, actualmente laborando en el nosocomio Arzobispo Loaiza y en otras entidades públicas del Perú. Le damos la bienvenida con unos aplausos al doctor Luis Neira. Bienvenido, doctor Neira, a TV Hoy. Buenos días con todos. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Aquí estamos para hablar sobre el pie diabético. Ok. Bienvenido, doctor Neira, a Salud Integral, un tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy. Ya, ok. Doctor Neira, hoy día va a tocar usted un tema muy importante para la población, pie diabético, ¿no? Sí es. Vamos a hacerle algunas preguntas para que la población, todas las inquietudes que tengan puedan ser resueltas, y al final, al terminar la entrevista al doctor Neira, también ustedes podrán hacer sus preguntas respectivas. Doctor Neira, ¿cuáles son los principales factores que causan el pie diabético? Gracias por la pregunta. Sí, el pie diabético generalmente tiene factores muy conocidos, que es mal control metabólico, es decir, mal control del azúcar en la sangre, y eso genera otro problema en los nervios del pie, daña los nervios, y al dañar los nervios, lo que se conoce como neuropatía, que es otro factor, hace que predisponga a úlceras en los pies o heridas. Y el otro factor es cuando también hay mal control metabólico, aumenta el colesterol en la sangre, mal control de la glucosa, y las arterias se obstruyen de tal manera que hay poca circulación en los pies del paciente con diabetes, y eso se conoce como enfermedad vascular periférica, o algunos con un término sencillo que se llama isquemia. Hace que el paciente lo hace predispuesto a tener heridas o úlceras en los pies. Realmente no solamente la neuropatía y la isquemia, sino también hay otro factor que se agrega y que se aprovecha de los tres factores anteriores, y es la infección, que es responsable generalmente de las amputaciones, inclusive de la muerte del paciente si no se controla a tiempo. En la infección generalmente empieza con una ampolla, o cuando el paciente sufre un traumatismo por un clavo, o si no por una quemadura. A veces caminando en la playa se hace quemadura, se infectan y avanza esa infección. O simplemente un hongo que tenía en el espacio interdigital, eso avanza, se infecta y la infección progresa. Muchas veces la infección progresa hasta producir una gangrena en los dedos, o en el talón, en el dorso, en la planta del pie. Y eso generalmente se debe porque no fue bien tratada esa infección, y también tenía la predisposición de poca circulación en el pie, mal control del azúcar en la sangre, o el colesterol, o la presión también mal controlada, o sobrepeso, contribuyó a que se desarrolle más esa infección.
Doctor, ¿y usted en qué casos ve, por ejemplo, ahora? A veces veo jóvenes de 25 años, ¿no? Que llegan al hospital y están con diabetes. ¿Será por la obesidad? Sí, realmente la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para la diabetes. Generalmente porque hay sobrealimentación y disminución de la actividad física y aumento del grado de estrés que puede ser en el trabajo, en la familia o también en la sociedad. A veces un paciente aumenta el estrés hasta manejando un carro. Decía, hay estrés laboral que también predispone a la obesidad, pero la sobrealimentación es uno de los factores principales para llegar a la obesidad y posteriormente a la diabetes, y la inactividad física, el sedentarismo. Muchas veces ya no caminan las personas porque la mayor parte se lo pasan en una oficina o un taxista también sentado en su vehículo largas horas. No caminan mucho, o si caminan lento o poco tiempo. Entonces todo eso predispone a obesidad y consecuentemente la diabetes. A veces tienen factores predisponentes como es familiares con diabetes, y los otros factores son ambientales y algunos epigenéticos, que es realmente lo que le hace todos estos factores a la parte genética. Ok, doctor. ¿Qué signos tempranos permiten detectar a tiempo la diabetes? Sí, primero el paciente empieza a incrementar de peso, después bueno, hay exámenes que se puede hacer que elevan su glucosa, pero no en rango de diabetes, en rango de prediabetes. La insulina también se eleva, o hay resistencia a la insulina, pero clínicamente cuando el paciente empieza a desarrollar la diabetes es cuando tiene mucha sed, orina bastante, más de 3 litros al día, y empieza ya a bajar de peso más bien, pero por la enfermedad, no porque ha hecho dieta ni ejercicio, sino por la enfermedad también baja de peso el paciente. Eso son característicos cuando inicia la diabetes. También la boca se pone seca, amarga, son manifestaciones clínicas de la diabetes. Ok, doctor. ¿Y qué tan importante es el buen control de la glucosa, ¿no? Para prevenir la diabetes? Sí, es muy importante, digamos, es el inicio prácticamente del problema. Cuando empieza a subir el azúcar en sangre, realmente está entre 100 y 125 en rango de prediabetes, o la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4, ya, o le hacen una prueba de glucosa, azúcar, le dan azúcar, una bebida azucarada al paciente y la glucosa sale entre 140 y 199. Estamos en rango de prediabetes. Eso nos está avisando que está a un paso de hacer la diabetes del paciente y se deben tomar todos los tratamientos para evitar la diabetes. Y en ese caso es una prevención que necesita el paciente urgente. Antes ya hemos conversado sobre el aumento de peso que nos estaba avisando, ¿no? Aumento de la cintura, en hombres más de 90 centímetros, en la mujer más de 80 centímetros, y realmente nos está avisando que va en camino a la diabetes, pero ya las manifestaciones son las últimas que he comentado. Y cuando un paciente con diabetes, ¿cuándo un paciente debe ser referido de inmediato a un especialista, ¿no? En estos casos al endocrinólogo. Es muy importante también precisar que la diabetes, cuando está complicada con el llamado pie diabético, las principales manifestaciones del pie diabético son las heridas en los pies del paciente con diabetes, que como dije anteriormente empieza con un callo o una ampolla y después se origina la infección de todo el pie, o también la necrosis de la gangrena en el pie, y por eso el paciente, si no pueden tratarlo, se puede ir a una amputación,
Y muchas veces la amputación en un paciente puede predisponerlo a alta mortalidad. Cuando la amputación es a nivel del pie, la mortalidad es un 40%. Cuando está a nivel de la pierna, la mortalidad puede llegar hasta un 70%. Y cuando está por el muslo, ¿no? Por arriba de la rodilla, la mortalidad puede llegar hasta un 90-95%. A los 5 años estamos hablando. Entonces, la diabetes tiene varias complicaciones. Aparte del pie diabético, a los riñones, a veces el paciente empieza a orinar con espuma o se hinchan las piernas, o también complicaciones en los nervios, que el paciente empieza a sentir en los pies quemazón o también hormigueos, adormecimientos, hincadas, ¿no? Y ya en un momento avanzado ya el paciente no siente los pies. Al inicio puede que tenga mucho dolor, que inclusive le cause dolor ponerse las medias, pero después ya dañados los nervios, ya no siente el paciente. Tal vez que puede tener una herida y no se da cuenta que tiene una herida en el pie. Eso ya es caso avanzado de compromiso de los nervios. Son manifestaciones clínicas, ¿no?, de las complicaciones de la diabetes. Disminución de la visión también, el paciente, la diabetes, el azúcar alta puede afectar la retina, ¿no?, lo que se conoce como retinopatía. Puede afectar también al corazón, ¿no? La cardiopatía por diabética es otro problema. Y como también dije anteriormente, afectar la circulación, la enfermedad vascular periférica. En sí, los síntomas y los signos de la diabetes están relacionados por la diabetes por sí misma y también por las manifestaciones de sus complicaciones. Doctor, ¿y cuántos tipos de diabetes conocemos? Sí, nosotros conocemos principalmente 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es un paciente que generalmente lo presenta después de los 30 años con sobrepeso, obesidad, y eso se puede manejar con pastillas o también insulina en algunos casos cuando va por emergencia con una crisis y después vuelve a las pastillas, y algunos quedan con insulina también porque ya su páncreas no funciona. Pero hay otro tipo de diabetes que es menos frecuente, o sea, la más frecuente es la tipo 2, que llega al 95-98% de todos los pacientes. Pero la otra diabetes, la tipo 1, es menos frecuente, menos del 5%, puede ser 2%. Realmente es cuando no funciona la célula que produce insulina en el páncreas, y al paciente hay que darle insulina. Son los dependientes de insulina, son los tipo 1. Siempre necesitan insulina estos pacientes. También he escuchado sobre la diabetes gestacional, ¿no, doctor? Sí, es otro tipo de diabetes, ¿no? Cuando una paciente nunca antes de la gestación ha tenido diabetes, pero durante la gestación se le encuentra el azúcar alto, especialmente entre las 24 y 28 semanas, que se le hace un test llamado test de tolerancia, se encuentra en rangos de glucosas elevadas, ¿no? Llámase, se le hace un test que si una de las glucosas está en 92 para arriba, ya se considera diabetes gestacional. Y igual mayor de 153, ¿no? A las 2 horas, y a la hora mayor de 180. Entonces, eso ya se hace un test especialmente para las gestantes. Pero para hacer diabetes gestacional, la paciente no ha tenido antes de la gestación diabetes. Sino, si ha tenido diabetes antes de la gestación y la paciente está cursando con una gestación, ya podría ser una diabetes pregestacional, realmente una diabetes tipo 2 generalmente. Oh, ok, doctor. ¿Y qué acciones van a reducir realmente el riesgo de amputación para evitar amputar un miembro? Sí, una pregunta es muy importante. Primero, el control metabólico, que es el control de la glucosa, colesterol, presión arterial, el peso también del paciente, y también la protección de la enfermedad neuropática, ¿no? El paciente que ya tiene neuropatía, inclusive algunos que ya tienen deformación del pie, ¿no? Dedos en garras, le llamamos nosotros, o dedos en martillo, ¿no? Eso hace que nosotros pongamos todas las medidas de protección, especialmente disminuyendo la presión en el pie. Cuando el paciente ya tiene la úlcera,
pues hay que curar la úlcera. Si es que hay una infección, hay que darle tratamiento con antibióticos y antibióticos de acuerdo al tipo de infección o la resistencia bacteriana o la gravedad de la herida, también se dan los antibióticos. Ahora, lo otro es, cuando ya tiene esta herida, hay que hacer el desbridamiento, sacar todo el tejido necrosado, desvitalizado, inclusive si el hueso está desvitalizado hay que retirarlo. Y lo otro, mejorar el control de la circulación de la enfermedad vascular periférica, tratamientos médicos, y luego se puede tratar también con revascularización. Algunos vasculares hacen su bypass o hacen su angioplastía, o también ponen un stent, que se le llama un puente, y mejora la circulación del paciente, y de esa manera se evita la amputación. Pero últimamente estamos con nuevos tratamientos para evitar las amputaciones. Por ejemplo, uno de ellos es la terapia celular, la terapia con células madre. Eso hace que cuando un paciente pues no puede conseguirse salvar el pie por los tratamientos conocidos que anteriormente he dicho, pues se usan células madre y se evita la amputación. Hay un estudio reciente que es un metaanálisis en red donde las células madre está a la cabeza de los tratamientos, mejor que terapia hiperbárica, mejor que inclusive terapia con presión negativa, mejor que las terapias con ozono, y en sí una serie de tratamientos está a la cabeza la terapia con células madre. El metaanálisis es cuando hacen, valga la redundancia, un análisis de varios estudios para llegar a una conclusión sobre esos múltiples estudios, científicamente, ¿no? Y cuando se dice metaanálisis en red es que analizan varios tratamientos para una sola enfermedad y ven cuál es el mejor de esos tratamientos. Doctor, ¿y en qué hospitales del MINSA, de salud, contamos con la unidad de pie diabético? Porque que yo sé pocos, ¿no? Bueno, el Hospital Loaiza, donde yo trabajo, sí cuenta con una unidad de pie diabético. Tenemos turnos en la mañana, turnos en la tarde, y se evalúan los pacientes. Actualmente estamos haciendo también estudios para usar células madre en pacientes con pie diabético, obtenidos de placenta. Hemos presentado un estudio randomizado, doble ciego, aleatorizado, que está en estos momentos en proceso, y pensamos que con esto nos va a ayudar a salvar las amputaciones a muchos pacientes con pie diabético. En el sector privado ya se usa desde hace mucho tiempo células madre de médula ósea, de grasa, usamos también de sangre periférica y células de la piel y de otros tejidos. Actualmente ya vienen algunos productos sintéticos de células madre, de productos de células madre, para también inyectar en los pies de los pacientes diabéticos y poderlos salvar de las amputaciones, algunos llamados exosomas, ¿no? Que realmente son los productos de las células madre, que también tienen efectos similares a las células madre, pero ya vienen sintéticos en ampollas. Para poder salvar el pie diabético. De la amputación, sí, cuando no se puede salvar con los tratamientos común y corrientes. Claro. Interesante, doctor. Doctor, y para la población, ¿el CIS cubre todo el tratamiento cuando están hospitalizados? Todo cubre, ¿sí? El CIS cubre la mayor parte, pero hay unos tratamientos que no son cubiertos por el CIS. Y el paciente, en el ánimo de salvar de sus amputaciones, recurre a otros tratamientos, cuando especialmente le dicen que su tratamiento es amputación. Entonces muchos pacientes no quieren amputarse, o casi todos no quieren amputarse, pero realmente muchas veces los pacientes se amputan por falta de recursos, porque hay tratamientos que son sí costosos en el sector privado,
y no los cubre el SIS, no los cubre a veces ni la Seguridad Social, ni el Salud, ni el SIS. Entonces, realmente no todo cubre el SIS, no todo cubre el Salud también. Y aquí en Perú, ¿tendremos algún instituto que pueda utilizar con lo que usted estaba explicando? Claro, en el centro donde yo trabajo ¿Ya? tenemos tratamientos con células madre y podemos salvar de las amputaciones a los pacientes con pie diabético. Inclusive hay pacientes que ya han tenido indicación de amputación y luego de los tratamientos los pacientes siguen caminando, ¿no? Y su herida cierra, ¿no? Claro, hay pacientes que muchas veces el caso está muy avanzado, han perdido mucho tiempo y ya a veces es difícil hasta con células madre poder llegar a salvarlo de las amputaciones. Cuando un paciente tiene una úlcera en el pie o tiene una gangrena ya húmeda o tiene escalofrío, fiebre, tiene que inmediatamente derivarse a un especialista, porque si ya va muy tarde o realmente llega ya con indicaciones absolutas de amputación o el paciente fallece, ¿no? Lo que es importante derivar el paciente al especialista lo más antes posible, ¿no? Si el paciente no tiene ese compromiso sistémico, fiebre, escalofríos, todavía tiene tiempo para poder manejarlo, curarlo, pero si ve que la herida es progresiva durante las primeras 48 horas, también tiene que derivarlo inmediatamente a un especialista para no perder tiempo. Cuando se pierde tiempo, se pierde tejido, y no solamente tejido, sino pone mayor riesgo de amputación y mayor riesgo de muerte al paciente. Es muy importante antes de la recuperación, la prevención, ¿no?, que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Primero, evitar que el paciente haga la diabetes. Segundo, cuando ya tiene la diabetes, evitar que el paciente con diabetes, controlándole la glucosa bien, el colesterol, la presión, el peso, evitar que haga un pie diabético, haga una herida en el pie del paciente diabético. Y cuando ya tiene herida el paciente, también se puede evitar que el paciente vaya a la amputación o vaya a la muerte del paciente, porque el pie diabético tiene alto riesgo, ¿no?, de amputación y alto riesgo de mortalidad, como anteriormente he explicado. Ok, doctor. Bueno, estimados televidentes, como decía el doctor Neira, tenemos que ser disciplinados con nuestra salud en la alimentación, ¿no? Ingerir una alimentación balanceada, ¿no? Evitar los alimentos ultraprocesados y consumir hortofrutales, que son las frutas y verduras. Sobre todo los diabéticos, no consumir jugos, de preferencia las frutas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frutas? La manzana, la pera, la naranja, la mandarina, las fresas, por ejemplo el brócoli, la espinaca, las vainitas, por ejemplo disminuir lo que son las harinas refinadas, ¿no?, el azúcar, incluso los edulcorantes, ¿no?, evitar disminuir la sal, el tabaco, ¿no?, porque eso va a hacer que disminuya más la circulación, los vasos sanguíneos, se hagan más lenta la circulación en el organismo, y el sedentarismo, ¿no?, que a veces no hacemos ejercicio, no nos movemos o trabajamos en oficina y no hay movimiento, ¿no? Entonces al menos caminar, los que trabajan en oficina, son choferes o tienen otros trabajos, ¿no? También cuidarnos, ¿no? Cuando ya es pie diabético, como decía el doctor, evitar, por ejemplo, caminar descalzo, ¿no? Y si vamos a la playa, de repente queremos entrar al mar, hay unos zapatos adecuados para ingresar al agua, ¿no?, del mar. Y evaluarnos los pies todos los días, una vez al día, ¿no? Algunos son obesos que ya no pueden ni agacharse, entonces poner un espejo y que puedan evaluar ahí los pies, cómo están esos pies. Evitar el calzado muy ajustado, pueden usarlo pero no en punta, sobre todo las señoritas que usan a veces taco 7, son diabéticas, ¿no? Máximo 3 centímetros de tacos. Que las zapatillas lo usen más holgadas, ¿no?, un número más, y las medias
sin hilos, ¿no? Y que no sean de nylon y sobre todo de colores claros para poder ver, porque si es de color negro a veces uno no sabe cuando hay algo rojo o un callo, ¿no? Y sobre todo el pie diabético, cuando una persona también tiene que acudir a un podólogo cuando es pie diabético, y si no, también recortarnos las uñas en forma recta, ¿no? Y cuando ya de repente tenemos un uñero o algo, y así tiene que hacerlo un podólogo, ¿no? Y tener todos esos cuidados, y como dijo el doctor Neira, también los controles anuales, sobre todo hacer el seguimiento de un control por el especialista, ya que el endocrinólogo sabe a su paciente lo que tiene que mandar, ¿no? Tenemos también para controlarnos en casa los tensiómetros para tomarnos la presión, que no debe estar elevado más de 140/90, la glucosa, rangos referenciales más de 130, ¿no? El glucómetro también, que pueden algunos hacer un esfuerzo y regalarse uno mismo para controlar y evitar, ¿no? Y los otros exámenes que va a mandar el médico. Entonces nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con las preguntas del público. Gracias. Mi nombre es Luis Alberto Neira Arismendis, soy médico endocrinólogo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Soy director del Instituto de Diabetes y Endocrinología Las Américas. En esta oportunidad les voy a presentar el tema células madre para salvar de amputaciones a una persona con pie diabético. El pie diabético es una complicación de una persona con diabetes caracterizada por una lesión multifactorial en su pie. Esto está asociado a lesión en los nervios, en la circulación y en la mayoría de casos en infecciones. Existen nuevas tecnologías poco utilizadas, por lo que existen altos costos, frecuencia de amputaciones y alta mortalidad. Depende el sitio de la amputación para saber qué mortalidad tiene. Cuando la amputación se da en el pie, la mortalidad es 40%. Si es por debajo de la rodilla, 70%. Y si es por arriba de la rodilla, 90% de mortalidad. Las células madre son parte de las nuevas tecnologías que permiten aumentar las tasas de curación y reducir las amputaciones. Las células madre se pueden diferenciar en uno o varios tejidos. Pueden ser células embrionarias o células madre adultas. Las células madre embrionarias son obtenidas del blastocisto al quinto o séptimo día de la fecundación. Tienen mayor capacidad de diferenciación, pero menor seguridad. Porque lo que sí se usa son células madre adultas. Estas son obtenidas después del nacimiento y principalmente de la médula ósea. Pueden ser obtenidas también de sangre periférica, de tejido graso, de células epidérmicas, entre otros tejidos. Tienen menor capacidad de diferenciación, pero mayor seguridad. Es decir, te pueden dar a un tipo de tejido, pero son más seguras. Como son autólogas del mismo paciente, realmente no hay problema con que vaya a haber rechazos, ¿no? También infecciones. Se pueden reprogramar en células embrionarias. Esto es lo más importante, porque a partir de una célula madre adulta se puede obtener una célula madre embrionaria. En el primer premio Nobel de células madre trató sobre células embrionarias y que se podía detener el cáncer con las células embrionarias. Pero en el segundo premio Nobel de células madre se mostró que se podría transformar, reprogramar una célula madre adulta en una embrionaria por medio de uno de los primeros estudios que se realizó con células madre. A los dos grupos con pie diabético se les dio tratamiento convencional, pero a uno además se les dio células madre. Y en la curación de la úlcera, 77% curó el grupo de trasplante versus 39% el grupo convencional. En las amputaciones, 0% de amputaciones en el grupo con células madre y 35% de amputaciones en el tratamiento convencional. Aquí se ve en la parte superior antes de las células madre y aquí en la parte inferior después de las células madre, mejor circulación. 6 metaanálisis muestran en la mayoría beneficio en la curación y reducción de amputaciones.
En el único que no hay tal beneficio, pero sí hay mejora del dolor, del índice tobillo-brazo y de la tensión transcutánea de oxígeno. Aquí vemos una paciente de 90 años con poca circulación en sus piernas y vemos que tiene una lesión necrosada en el extremo distal del pie. 7 meses recorriendo múltiples médicos y no curaban la úlcera. Se le dio tratamiento con células madre y en 6 semanas se observó la curación. Otro paciente con destrucción del dedo y parte del pie, destrucción del hueso también, después de la limpieza se aplicó células madre y recuperó su dedo. Aquí el paciente haciendo ejercicios después de su recuperación. Otro paciente con destrucción del pie, necrosis, gangrena, también en la pierna, hasta la mitad de la pierna. ¿Ya? Después de la limpieza se le aplicó células madre y el paciente recuperó hasta los dedos. Después el paciente empezó a hacer sus ejercicios y sigue hasta ahora caminando. Ha presentado algunas recurrencias, pero todas han sido curadas. El paciente está actualmente trabajando junto a su familia. Otro paciente que tiene necrosis de los dedos del pie, de la planta, se le limpia toda la necrosis y se le aplica células madre y se recupera también. Otro paciente, destrucción de la cara lateral del pie con destrucción del hueso, se le aplica células madre y se recupera. Este paciente durante la pandemia tenía destrucción del talón, se le aplica células madre y se recupera. Conclusiones. Las células madre adultas en el tratamiento del pie diabético son procedimientos prácticos, seguros y efectivos. Las evidencias sugieren que se puede contribuir significativamente a reducir las amputaciones y por tanto la mortalidad. Muchas gracias. Miguelito Barraza, fuerte las palmas, bienvenido. El día es especial. Muchas gracias. Gran encuentro de la Aquí estoy con mi compadre Manuel Portilla, ¿sí o no? Lo máximo, mi compadre. Bueno, estoy muy contento porque después de tiempo recibo uno de estos lindos premios, y sobre todo un reconocimiento pues a tantos años de vida artística y sobre todo los sufrimientos por el dolor de pasado. Gracias a todos. Fortísimo aplauso para Miguelito el Chapo Barraza. Ay, ay, ay. El quero de oro brilla con luz propia. El quero de Manuel Portilla. Institución educativa privada Alborada te invita a formar parte de su gran familia educativa. Matrícula abierta 2026, para inicial, primaria y secundaria. Educar para la vida es nuestro compromiso. En el nivel inicial, tus hijos crecen en un ambiente cálido y seguro, fortaleciendo su desarrollo socioemocional, con psicomotricidad, talleres creativos y aprendizajes significativos. Talleres de robótica, expresión artística, tutoría y formación en valores. En primaria y secundaria, ofrecemos preparación integral universitaria, con talleres de robótica y expresión artística, para desarrollar todo su potencial. Visítanos en Manuel Candamo 253, Lince. Informes al 939-654-446. Trae este volante y por tu matrícula recibirás un descuento. Válido para estudiantes nuevos. Institución educativa privada Alborada. Matrícula abierta 2026. Educar para la vida. Sopeximax, Sociedad Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Entidad científica, que reúne a especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de la odontostomatología, encargada del tratamiento quirúrgico de la boca, los maxilares y el sistema estomatognático. Promovemos atención quirúrgica, especializada, ética y segura, para la salud integral de nuestros pacientes. Síguenos. Web www.sopeximax.com
sopeximax.org.p, Facebook, Sopeximax, Instagram, @Sopeximax. El pie diabético puede prevenirse si seguimos cuidados simples todos los días. Usa zapatos amplios, cómodos y adecuados, de preferencia indicados por tu médico. Utiliza medias de algodón y evita caminar descalzo. Lava tus pies diariamente con agua tibia y jabón, sécalos bien, especialmente entre los dedos. Si tienes resequedad, grietas o callosidades, usa cremas hidratantes. Corta las uñas rectas con limas descartables y, si es necesario, acude al podólogo e informa que eres diabético. No uses adhesivos ni esparadrapos directamente sobre la piel. Revisa tus pies todos los días y busca atención médica inmediata ante cualquier herida, ampolla o signo de infección. Además, controla tu glucosa, presión arterial, colesterol y peso. Recuerda, prevenir el pie diabético puede evitar amputaciones y salvar tu vida. Doctor Neira, con las preguntas del público, todas las inquietudes. Adelante, por favor, con las preguntas. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Tenemos aquí a la señora Marta. Pregunta: ¿cada cuánto debo revisar mis pies si tengo diabetes? Bien, buena pregunta realmente. Porque cuando una persona tiene diabetes, hay diferentes tipos de riesgos. El riesgo bajo o muy bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Entonces, si una persona tiene riesgo alto, de preferencia todos los días tiene que revisarse los pies, ¿no? Cuando el riesgo es muy bajo, realmente ellos se pueden revisar exhaustivamente con más días o con menor frecuencia, pero en realidad conforme se hace la higiene del pie todos los días se recomienda, aprovechan para inspeccionar los pies y también no solamente los pies sino los zapatos. En los pies a veces observar si hay algún callo, si hay alguna maceración herida entre los dedos, si toca un cambio de coloración también en los pies, alguna ampolla. Las uñas también igual deben, pero cortárselas cada 15 días, pero corte recto para evitar que aparezcan unas enfermedades de los dedos que se llaman paroniquia. Doctor, el señor Carlos pregunta: ¿qué signos de alarma en el pie obligan a ir al hospital? Sí, cuando una persona con diabetes tiene dolor en el pie, ¿no? Tipo quemazón, hormigueos, tiene que ir para que le hagan una evaluación de los nervios, si tiene neuropatía o no, o si cuando camina, por ejemplo, 2 cuadras, 3 cuadras o 1 cuadra, le desencadena un dolor en las piernas, puede que la circulación esté afectada y debe ir al hospital. Y cuando aparece una herida, una úlcera, también debe acudir, eso es principal, a un hospital y no tardarse mucho, como dije anteriormente. Entonces, esas manifestaciones lo obliga al paciente a acudir a un hospital o a un especialista en pie diabético. Doctor, el señor Luis pregunta: ¿puedo cortarme las uñas normalmente si soy diabético? Claro que sí, sí se puede cortar las uñas siendo diabético, y es más, se recomienda que lo haga con una frecuencia de cada 15 días y en el peor de los casos cada 30 días, pero si tiene dificultades para cortarse las uñas, es mejor que lo haga un especialista, un podólogo, o si no tiene recursos para que se lo haga un podólogo, pues pedirle a un familiar que le corte las uñas en forma recta,
Porque a veces muchos pacientes tienen dificultades para cortarse las uñas y en lugar de cortarse las uñas se pueden cortar los dedos. Y eso sí es contraproducente porque pueden empeorar su enfermedad del pie. Es muy importante ver la mejor opción de acuerdo a su capacidad de ellos, de acuerdo a sus posibilidades también económicas, pero en el hospital si tienen su seguro tanto de salud, de integral o de salud, pueden acudir y sacar su cita, ¿no? El usuario Jorge23 pregunta si es cierto que la diabetes se puede controlar con dieta. Bien, también importante la pregunta. Muchos pacientes con dieta y bajan de peso, sobre todo bajan de peso, hacen actividad física, ejercicio, controlan su diabetes, no necesitan pastillas. A veces no necesitan pastillas no solamente para la diabetes, no necesitan pastillas para la presión, no necesitan pastillas para el colesterol, pero es decir que esa dieta debe cumplirse con la actividad física y que se refleje en la bajada del peso, ¿no? Si es posible a un peso normal, ¿no? Que el peso normal lo indica la talla que tiene. Una persona que tiene 1,50 m debe pesar aproximadamente 50 kilos. 1,55 m, 55 kilos debe pesar. 1,60 m, 60 kilos. Y si está 5 o más kilos de eso, ya están en sobrepeso. Cuando tienen de 5 a 15 kilos más de lo que indica la talla, es sobrepeso. Si tienen más de 20 kilos, están en obesidad, ¿no? Eso es muy importante que sepan. Cuando están en obesidad, sobrepeso, los pacientes deben seguir continuando con sus antidiabéticos. Mientras no controlen el azúcar, no controlen el colesterol, tienen que seguir con sus pastillas. Pero la mayoría bajando de peso, realmente a veces ni las pastillas, o sea, no es necesario las pastillas. Si con su peso normal, su glucosa está bien controlada, su colesterol está bien controlado, su presión está bien controlada, pues no necesitan pastillas, ¿ya? Pero se ve frecuentemente que cuando están con peso alto, el paciente siempre necesita, mientras más peso, más pastillas necesita. Eso se ve con bastante frecuencia. Doctor, tenemos una última pregunta. El usuario Bernardina pregunta si a largo plazo el medicamento para diabetes puede causar consecuencias en el paciente. Bueno, se refiere qué consecuencias a si es eventos adversos o complicaciones. Bueno, sí es cierto que todos los medicamentos tienen algunos eventos adversos, ¿no? O complicaciones, pero generalmente son raras y la frecuencia es muy baja. Sin embargo, el medicamento, lo que más se obtiene con el medicamento es un beneficio más que riesgos, y por eso que está aprobado, está indicado. El medicamento nos salva de muchas complicaciones y debe cumplirse con la indicación médica, no prescribirse o automedicarse con los medicamentos, porque eso a veces es fatal. Puede traer complicaciones muy serias o eventos adversos muy serios, inclusive pueden causar hasta la muerte. Sí. Bueno, doctor Neira, gracias por brindar a la población un tema muy importante para todos los ciudadanos que lo están viendo en este momento. Muchas gracias, queremos que se despida de la población con unas palabras. Sí, muchas gracias a todos los televidentes o que están en canal digital. Realmente yo les recomiendo, lo primero es la prevención, porque es más barata, tiene menos complicaciones, pero si ya están con el problema, ya están con el pie diabético, pues todavía queda una opción que es la recuperación. Si bien es cierto que mientras más complicado está el paciente, es más costoso, pero se puede salvar de las amputaciones. Todavía tiene ese chance de salvarse de las amputaciones. Tienen que elegir bien el especialista
¿ya? Para que pueda darles un buen tratamiento, salvarlos de las amputaciones y que ellos puedan seguir trabajando, pueden seguir haciendo actividades con la familia, sus actividades sociales, actividades educativas, todo. Un paciente con diabetes puede, bien controlado, puede trabajar normal, puede hacer sus actividades sociales normal, pero si no está bien controlado, no está bien tratado, sí lo limita bastante en las actividades laborales y sociales. Por eso les recomiendo nuevamente, en primer lugar, la prevención. Y si ya tienen el problema, el pie diabético, para evitar la amputación y la muerte, acudir al mejor especialista. Doctor Neira, yo quisiera por favor que usted comparta la información de su instituto que usted tiene. ¿Qué procedimientos realizan ahí? ¿Qué especialidades para que la población pueda ir? Porque a veces ellos quieren y no tienen una dirección, un médico que es conocido, ¿no? Al menos usted ha reconocido muchos años de experiencia profesional y quisiéramos sus redes sociales. Sí, realmente nosotros tenemos experiencia desde el año 2000 en el Instituto Peruano de Endocrinología y Diabetes, y tenemos el Instituto Peruano especializado en pie diabético, que se dedica a salvar de las amputaciones a los pacientes con pie diabético. Inclusive tenemos un libro que dice cómo evitar las amputaciones, el pie diabético, cómo evitar las amputaciones. Y hemos publicado muchos artículos en revistas nacionales e internacionales, realmente para evitar las amputaciones en los pacientes con pie diabético. En nuestro centro sí contamos con material tecnológico para evaluar bien a los pacientes con pie diabético y consecuentemente dar unos tratamientos adecuados. Tenemos para evaluar la circulación, la neuropatía, las infecciones, y estamos introduciendo lo que es la inteligencia artificial para salvar también de las amputaciones a los pacientes. Igual las células madre también, tanto de médula ósea, de tejido adiposo, de sangre periférica, de piel, y también células madre o productos de células madre obtenidos por farmacéuticas. Lo que hacemos en las atenciones, ya tanto presenciales como virtuales, es que los martes y los jueves vemos las presenciales, y cualquier día de la semana podemos hacerla virtual. Vamos adelantando con el tratamiento y atendemos la emergencia hasta después darle una mejor evaluación cuando es presencial, ya con todos los aparatos y con todas las tecnologías para poder salvarlo de la amputación al paciente. Estamos en las redes sociales, en el Face, en el Instagram, en el YouTube, estamos también en LinkedIn, TikTok también. ¿Lo encontramos como en el Face, por ejemplo? Sí, me encuentro como Dr. Luis Neira, o también como Instituto de Diabetes y Endocrinología Las Américas. También me pueden encontrar como Instituto Peruano especializado en pie diabético. Ok, doctor. Muy bien, excelente. Gracias, doctor. Bueno, nos acompaña a despedir el programa. Bueno, gracias. Nos vemos, estimados televidentes, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, aquí en Salud Integral en TV Hoy. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a todos por su atención.